Bueno, vamos a ver hoy la resolución de la ecuación de ondas con fuentes. Recuerden que en su momento habíamos linealizado las ecuaciones de Einstein, suponiendo que, eh, bueno, que el campo gravitatorio inercial era débil, esto es que había una carta, por supuesto más de una carta, pero una carta donde la métrica se puede escribir como la métrica de Minkowski más una perturbación H. Bueno, esa perturbación H, en realidad lo que llamábamos el H barra, que se construía combinando la perturbación H con otro término que contenía la traza de H. Después lo vamos a recordar eso. Pero bueno, una vez que se elegía el gauge de Lorentz, que tenemos acá a la derecha, las ecuaciones para H barra quedaban de esta forma. D'Alembertiano de H barra, una ecuación de ondas, con una fuente que provenía de la fuente de las ecuaciones de Einstein. En la aproximación de campo débil, donde las componentes de esta matriz H son mucho menores que 1, también tiene que ser igualmente débil la fuente, ¿no? Para que esto tenga sentido. Bueno, si nosotros, por ejemplo, subimos un índice acá, recuérdense que en la aproximación lineal los índices se suben y se bajan con la métrica de Minkowski, porque si lo hiciéramos con la métrica completa, introduciríamos términos cuadráticos en H que ya los hemos descartado de entrada, así que subimos y bajamos con Minkowski. Fíjense que subiendo acá el índice I y derivando respecto de la coordenada iésima y contrayendo índices, lo que saldría sería que en virtud de que estamos usando para llegar hasta aquí el gauge de Lorentz, el propio gauge de Lorentz me da la conservación automática de las fuentes. Me da que T, el tensor de energía-momento, con I arriba, J abajo, coma I, da 0. Bueno, esta ecuación es una ecuación que ustedes ya conocen del electromagnetismo. En el electromagnetismo la usaban para hablar de las ecuaciones del potencial electromagnético, que era un cuadrivector, tenía por lo tanto un único índice y no dos. Pero bueno, también en el gauge de Lorentz del electromagnetismo, ese potencial electromagnético o cuadripotencial cumplía una ecuación de este tipo, donde el d'Alembertiano del cuadripotencial quedaba igualado a el cuadrivector densidad de carga corriente. Y esa ecuación de ondas la saben resolver y en particular conocen una solución particular de esas ecuaciones, que es la de los potenciales retardados. Y entonces aquí vamos a hacer lo mismo, simplemente asociando los personajes que tenemos acá a la vista con los que ya conocemos del electromagnetismo, escribimos la solución retardada intercambiando esos personajes. En lugar de la densidad de carga corriente, aparecen las componentes del tensor de energía-momento. Eso es todo. Y bueno, la constante que está acá, por supuesto en gravitación es distinta que la electromagnética, pero bueno, nuevamente estableciendo la asociación entre ambas, resulta que aquí debemos colocar esta constante. Esta es la solución para la asignatura menos más más más, que no es la que usamos nosotros habitualmente. Un cambio de asignatura altera los signos de las derivadas segundas en el d'Alembertiano y traería como consecuencia un menos acá. Yo no lo voy a poner porque estoy siguiendo el libro de Carroll para este tema, y bueno, estoy adoptando la asignatura de Carroll y no trae ninguna consecuencia, no da lugar a ninguna confusión respecto del resto de nuestro curso. Bueno, en esta solución retardada, ¿qué es cada uno de los personajes? R es el punto campo, y X vector es la posición de las fuentes. Estamos integrando sobre todas las fuentes, las contribuciones de todas las fuentes que están distribuidas en un cierto volumen, a la onda resultante. Y las fuentes están evaluadas no en el tiempo actual de la onda resultante, sino en el tiempo retardado.
El retardo tiene en cuenta el tiempo de viaje que tarda la señal en llegar desde la fuente al campo. Y ese tiempo no es ni más ni menos que la distancia que debe recorrer, el módulo de R menos X, dividido la velocidad de la onda, que como indica el d'Alembertiano es la velocidad de la luz. Bueno, entonces, dando por conocida esta solución, vamos ahora a las aproximaciones que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a suponer que las fuentes están localizadas y vamos a estudiar el campo lejano. Vamos a estudiar un punto campo alejado de la región donde están ubicadas las fuentes. En ese caso, lo que conviene hacer es colocar el origen de coordenadas en la región donde están localizadas las fuentes, para que el módulo del vector X sea mucho menor que el módulo del vector punto campo. Entonces, la distancia o el vector que va de la fuente al campo, R menos X, cuyo módulo aparece aquí en el integrando, ese módulo, claro, es el producto escalar del vector consigo mismo, raíz cuadrada. Y bueno, si se cumple que el módulo de R es mucho mayor que el módulo de X, podemos desarrollar, como hacemos en electrostática, por ejemplo, para el desarrollo multipolar del potencial electrostático. Podemos desarrollar entonces este resultado y los dos primeros términos de desarrollo son estos que están acá. En el caso del potencial electrostático, este término es el que va a llevarnos al campo dipolar, al potencial dipolar, ¿no? Bueno, nuestra intención acá es hacer la aproximación más baja de todas, que consiste en reemplazar el módulo de R menos X directamente por el módulo de R. ¿En qué consiste esa aproximación? En que el punto campo es tan lejano que es como si todas las fuentes se ubicaran en el origen de coordenadas, porque estoy despreciando este término que es lineal en X. Bueno, eso está bien como primera aproximación, pero tenemos que tener cierto cuidado con lo que vamos a hacer con el tiempo retardado. Entonces, porque para evaluar si eso está bien, si esa misma aproximación la podemos hacer con el tiempo retardado, va a tener que entrar en juego otro personaje que es la longitud de onda. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me restringo a considerar nada más que fuentes monocromáticas, es decir, fuentes que oscilan con una cierta frecuencia ómega. Total, como la ecuación es lineal, yo después podría superponer fuentes con distintas frecuencias, así que alcanza con considerar una fuente monocromática de frecuencia ómega. Entonces las fuentes van a ir como E a la I omega t. Pero en lugar de t, las fuentes deben ser evaluadas en el tiempo retardado. Entonces tengo que considerar E a la I omega por el tiempo retardado. Entonces, ¿cuánto da omega por el tiempo retardado? Tomemos de vuelta este resultado y veamos si podemos tirar el segundo término o no. Entonces, omega por el tiempo retardado es omega por t menos el tiempo de viaje. Y acá están los dos términos que se generan, que provienen de cada uno de estos dos términos. Acá hay un cambio de signo porque, recuerden, bueno, no, está bien. Acá hay un menos, esa es la razón del cambio de signo, nada más. Entonces me queda menos omega sobre c por r. Este es el c que dividía aquí en el argumento. Acá está. Y después tengo un término con más, porque menos con menos, me queda r escalar x dividido c por módulo de r. Bueno, ¿qué significaría acá tirar el último término? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, en realidad si tiramos el último término,
lo que estaríamos ignorando en ese caso son los desfasajes que se deben a que las fuentes no están emitiendo todas desde un mismo punto. No están todas en el origen de coordenadas. Entonces, si estuvieran todas en el origen de coordenadas, bueno, muy bien. Entonces no hay ningún desfasaje. Todas emiten al unísono desde el mismo punto y entonces esa onda, cuando llega al punto campo, como todas las fuentes emitieron desde un mismo punto, todas las señales de cada fuente individual, estando todas en el mismo punto, llegan en fase. Pero si no están todas en un mismo punto, si las fuentes están distribuidas en una cierta región de una dimensión característica D, entonces, aunque todas están oscilando en fase, todas van con E a la I omega t, como la distancia que tiene que recorrer la señal desde los distintos puntos de esta región donde se localizan las fuentes va a ser diferente, entonces puede haber desfasajes cuando esas señales arriben al punto campo por haber sido emitidas desde puntos diferentes. De eso es de lo que me está hablando este último término. Entonces, ¿qué debería ocurrir para que esos desfasajes no sean relevantes y me pudiera deshacer de este último término? Lo que debería recurrir es que la longitud de onda sea mucho mayor que el tamaño de la fuente. Así esos desfasajes, si yo emití desde este punto o emití desde el origen de coordenadas, si este D es mucho menor que la longitud de onda, entonces esos desfasajes van a ser irrelevantes también. Entonces de eso es de lo que se trata. Para poder tirar este término, la longitud de onda, esto que está acá es la inversa de la longitud de onda, o, bueno, salvo un 2π, ¿no es cierto? Va a tener que ser mucho mayor que D. Entonces, bueno, este X es del orden de D, y por lo tanto, bueno, omega por D sobre C va a ser mucho menor que 1. Muy bien, entonces, entendiendo que eso ocurre también, que la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño de la fuente, vamos a despreciar este término en el tiempo de retardo. Y el tiempo de retardo entonces va a quedar escrito, o omega por el tiempo de retardo, simplemente como omega t menos omega sobre c por r. O dicho de otro modo, el tiempo de retardo va a quedar escrito como t menos r sobre c, como si todas las fuentes se emitieran desde el origen. Bueno, entonces queremos resolver las componentes de la perturbación H, haciendo esta integral para cada una de las componentes del tensor de energía-momento de la fuente. Ahora, vamos a ver que si nos concentramos solamente en el sector espacial, si nos concentramos en los índices espaciales 1, 2, 3, bueno, una vez que calculemos la perturbación espacial, el resto de la perturbación, la que entra en la parte espacial temporal y en la parte temporal temporal, va a poderse obtener a partir del gauge de Lorentz. Recuerden que esta solución que obtuvimos obedece al gauge de Lorentz, ¿no? Cuando uno resuelve acá, tiene que resolver obedeciendo también el gauge que le permitió llegar a uno a esta forma de la ecuación de onda. Y bueno, efectivamente, el gauge de Lorentz, esto que está acá, que esta cantidad se anula, acá tengo una sumatoria sobre K que puedo descomponer en una sumatoria para K igual a 0 y en una sumatoria para K igual 1, 2, 3. A los índices espaciales los indico con letra griega, alfa. Tengo acá estos dos términos. Esto que tiene una derivada 0, que es una derivada respecto de C por T, bueno, como las fuentes tienen la forma E a la I omega T, entonces derivar respecto de T me hace bajar un I omega. Y como estoy derivando respecto de C por T, me aparece este C acá. En el otro término, bueno, dejo las cosas expresadas como están. Esto es lo que dice el gauge de Lorentz descompuesto en estos dos términos. Ahora, si J es espacial,
si j es igual a beta, digamos, donde beta puede ser 1, 2, 3, entonces, ¿qué obtenemos? Despejando H0 beta, en ese caso, que está, como en esta ecuación está igualado a 0, despejo H0 beta, y queda despejado como menos I C sobre omega, H alfa beta, alfa. Por lo tanto, si conozco ya la parte espacial de la perturbación, vía la ecuación que me da el gauge de Lorentz, puedo ahora averiguar la parte temporal espacial de la perturbación. Y también puedo averiguar la parte donde el primer índice es el espacial y está arriba, y el segundo índice es el temporal y está abajo, porque, bueno, simplemente subiendo y bajando índices con la métrica de Minkowski, que es lo que usamos para subir y bajar índices, lo único que va a pasar es que como la métrica de Minkowski tiene unos y menos unos, bueno, y estoy bajando un índice, digamos, primero estoy bajando un índice temporal, después estoy usando la simetría para intercambiar los lugares, y después estoy subiendo un índice espacial. Entonces eso va a generar un menos, porque independientemente de la asignatura, el índice temporal va a bajar con un signo distinto del signo con el que sube el índice espacial. Por eso, bueno, conocer esta cantidad es también conocer esta otra, porque difieren en un signo nada más. Finalmente, si en el gauge de Lorentz J es igual a 0, despejando H00, resulta esto que está acá, reemplazando J igual a 0 acá. Pero este personaje, H alfa 0, ya lo obtuve en el paso anterior, a partir de la parte espacial. Por eso entonces vale decir que si de esta integral me calculo solamente la parte espacial, el resto sale usando el gauge de Lorentz. Bien, así que vamos a concentrarnos en la parte espacial. Lo primero que voy a hacer es llevar el integrando a una forma un poco diferente. Porque claro, bueno, si yo quiero calcular H alfa beta, me alcanza con poner acá T alfa beta y hacer esta integral. Pero queremos llevarla a otra forma, esta integral, porque es interesante verla de otra manera. Bueno, como dijimos, de la conservación automática sale la ley de conservación de la energía cantidad de movimiento, que en este caso no lleva una derivada covariante, lleva una derivada común por el tipo de aproximación que estamos haciendo. Porque esta cantidad T ya es débil, y si le agregáramos los términos de conexión, que son débiles también, entonces darían cantidades de orden cuadrático. Entonces tenemos esto. Esto que vale 0, permítanme derivarlo respecto de x0, con lo cual va a seguir dando 0, y hacer lo siguiente. Acá el i es un índice mudo, hay una suma sobre i, j es un índice libre, quiere decir que aquí tenemos 4 ecuaciones, una para cada valor de j. Si j es igual a 0, la ecuación que queda es, descompongo la suma sobre i en un término para i igual a x0, entonces derivar respecto de x0 es lo mismo que derivar respecto de t y multiplicar por c, entonces me queda un 1 sobre c cuadrado, derivada segunda, de t0, 0, porque estoy con i igual a 0 y con j igual a 0, respecto de t dos veces, porque aquí también estoy derivando respecto de x0. Y luego, siguiendo con la suma sobre i, para i igual alfa, esto es para i igual 1, 2, 3, me queda entonces este término. Y todo esto vale 0. Bien. Del mismo modo que acabamos de hacer, derivando la ley de conservación respecto de x0, podríamos nuevamente tomarla y derivarla respecto de x alfa. Y es decir, primero, tomar j igual a alfa, esto me sigue dando 0, derivar respecto de x alfa y sumar sobre alfa. Eso va a seguir dando 0, y el resultado entonces es que cuando i es igual a 0 en la suma sobre i,
tendremos este término, y cuando I es igual a beta tendremos este otro término. Y todo esto da 0. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a restar estos dos resultados en verde para cancelar el término cruzado, el término de 0 alfa. Y entonces tenemos esto que está acá. Ahora vamos a multiplicar en ambos miembros esta igualdad por x gamma, x delta, y vamos a integrar sobre las fuentes, sobre las posiciones de las fuentes. Entonces, esta derivada segunda respecto de t sale fuera de la integral porque la integral se hace sobre x y z. Gamma delta son índices griegos, por lo tanto para nosotros representan coordenadas espaciales, así que lo que quedó acá también son xx, xy, xz, y x, y z, etc. ¿no? Cualquiera de esas combinaciones. Acá no hay suma sobre gamma y delta son índices libres, así que para cada combinación de gamma y delta tengo una expresión diferente. Del otro lado de la igualdad también multipliqué por x gamma, x delta, e integré sobre las fuentes. Y entonces, lo que voy a hacer, como acá estoy derivando sobre las variables espaciales, que son a su vez las variables de integración, puedo hacer integración por partes. Entonces, pasarle las derivadas a esto que está acá. Si integro por partes dos veces, al integrar por partes la primera vez, esta cantidad que es cuadrática en x, me queda ya lineal en x. Y al integrar por partes una vez más, para pasarle la otra derivada a esta expresión, que ya quedó lineal, bueno, directamente va a quedar una constante. La constante va a ser 2, porque la primera expresión era cuadrática, así que cuando le pasé la derivada, cuando pasé la derivada para este lado, en el primer paso, por ejemplo, si yo paso la derivada x, bueno, a x lo puedo encontrar acá o lo puedo encontrar acá, es decir, tengo un factor 2 porque la expresión es cuadrática, de ahí salió. Entonces, 2. Y claro, cuando yo paso la derivada alfa para este lado, alfa solo puede tomar el valor gamma o el valor delta, porque si no la derivada se me anula. Lo cual quiere decir que sobre esta suma, en esta suma que tenemos sobre alfa y beta, finalmente, los únicos términos que sobreviven son los que tienen que ver con gamma y con delta, por ese motivo. Y entonces esto quedó así. Bueno, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado que la expresión para la parte espacial de la perturbación, que se calcula con las componentes espaciales del tensor de energía-momento, también se puede calcular, que son estas componentes, también se puede calcular con las derivadas segundas de la integral de la densidad de energía multiplicada por esta cantidad. Esto es, subiendo los índices, porque acá tengo los índices subidos, la magnitud que quiero calcular es esta. Es decir, en lugar de calcular cada integral de cada uno de los t alfa beta, voy a calcular la integral de t00 x alfa x beta, y al resultado lo voy a derivar dos veces respecto del tiempo, con lo cual va a bajar un i omega dos veces. Eso es una pavada. Entonces, esta es la forma, este R que está acá es el R que salió del integrando. Recuerden que habíamos dicho que esto lo íbamos a aproximar por R. R era la posición del punto campo, no tiene nada que ver con las variables de integración, que son los puntos fuentes, así que salió afuera. Tengo un R acá afuera, que ya lo habíamos escrito, como ven acá, y que reencontramos aquí. Bueno, ¿qué tiene de interesante esto que está acá? Que esto que está acá me habla del momento cuadrupolar de la densidad de energía. Esto que está acá es un tensor, así como ustedes tienen también el momento cuadrupolar de la distribución de carga en electromagnetismo.
esto es un tensor de momento cuadrupolar de la distribución de la densidad de energía, de la materia, de la energía materia que actúa como fuente de esta radiación de ondas gravitatorias que estamos analizando. Esto quiere decir que en la aproximación más baja, y a esto todavía lo tenemos que derivar 2 veces, entonces a este tensor lo tenemos que derivar 2 veces respecto del tiempo, y bueno, multiplicar por dividir por c a la cuarta, dividir por c cuadrado, eso da el c a la sexta que está acá. Y lo que dice esto es que en la aproximación más baja del problema de la radiación de ondas gravitatorias por una fuente oscilante, en la aproximación más baja la radiación es cuadrupolar, mientras que en el electromagnetismo, en la aproximación más baja, la radiación es dipolar. La radiación gravitatoria, en la aproximación más baja, proviene de derivar 2 veces el momento cuadrupolar de la densidad de energía. Bueno, por cierto, esta doble derivada indica que la perturbación va a ser proporcional al cuadrado de la frecuencia, ¿no? ¿Por qué no hay radiación dipolar gravitatoria? Bueno, porque el momento dipolar de la distribución de masa de un sistema aislado no podría variar, porque si variara, se estaría violando la conservación de la cantidad de movimiento de ese sistema. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo aplicar este resultado a un caso sencillo, a un sistema que tiene momento cuadrupolar dependiente del tiempo, y que por lo tanto va a generar radiación gravitatoria, y es el caso de una estrella binaria. Vamos a considerar una binaria de 2 estrellas iguales, de igual masa, orbitando alrededor del centro de masa común. R es el radio de esa órbita, y entonces voy a usar una aproximación newtoniana para calcular la frecuencia angular de este sistema, y entonces voy a igualar a la fuerza con masa por aceleración centrípeta. Y bueno, la fuerza es proporcional al producto de las masas, así que una de las masas se anula con la masa que acompaña a la aceleración centrípeta. Entonces me queda la fuerza por unidad de masa, que es esta que está acá, 2R es la distancia entre las masas. Entonces esta es la fuerza de gravedad newtoniana, proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. Y bueno, para la masa por la aceleración centrípeta, una vez simplificada esa masa, me queda omega cuadrado por R y quiero despejar omega. Quiero despejar la frecuencia angular de este sistema. Bueno, sale esto entonces, ¿no? Entonces, quiero calcular el momento cuadrupolar de la distribución. Voy a empezar calculando T00. T00, la densidad de energía está concentrada en 2 puntos, entendiendo las estrellas como puntuales. Y en una aproximación no relativista, en el sentido de velocidades bajas, la única energía que cuenta en ese punto es la energía en reposo, m por c cuadrado. Entonces tengo una m por c cuadrado por una delta de Dirac para cada estrella. Ambas estrellas están en el plano z igual a 0. Hemos elegido las coordenadas para que el plano de movimiento sea z igual a 0. Entonces pongo una delta de Dirac de z. Luego, una de las estrellas tiene una posición, bueno, cada una está haciendo un movimiento circular, entonces para una de ellas va a ser x igual r coseno de omega t igual r seno de omega t. Entonces pongo una delta de x menos r coseno de omega t por una delta de y menos r seno de omega t. La otra estrella está en la posición opuesta. Entonces cambio los signos acá. Y aquí entonces tengo en este corchete las contribuciones de las 2 estrellas.
Claro, hacer la integral ahora es trivial porque para hacer esta integral, como tengo deltas de Dirac, bueno, la integral es inmediata. Hacer la integral es simplemente evaluar estas x alfa y x betas en los valores que tengo en las deltas de Dirac. Y entonces, si alfa o beta correspondieran al tercer índice, que corresponde a la coordenada z, bueno, la delta de z me mata la integral, así que solamente me quedan valores del momento cuadrupolar para índices distintos de 3. Y bueno, el resultado entonces es este que está acá. Por ejemplo, para 1, 1, aquí me queda x cuadrado. Pero ¿qué valor le da la delta de Dirac a x? Y le da r coseno de omega t o menos r coseno de omega t. A los efectos de calcular x cuadrado da lo mismo, los dos términos contribuyen de la misma manera, por eso acá aparece dos veces el ms cuadrado y el cuadrado de x, r cuadrado coseno cuadrado de omega t. Lo mismo para la componente 2, 2, que juega con y. Y para las componentes cruzadas voy a tener un coseno de omega t, seno de omega t. A su vez, estas expresiones las puedo reexpresar de esta manera para que vean que el momento cuadrupolar oscila con una frecuencia 2 ómega. Me falta acá escribir I21, pero I21 es igual a I12 porque el momento cuadrupolar es simétrico. Los índices alfa-beta aparecen en forma simétrica. Entonces, hecha la derivada segunda, acá apareció entonces el omega cuadrado, me queda todo esto para la perturbación, que todavía la tengo que evaluar en el tiempo retardado. La traza de la perturbación va a ser distinta de cero. La traza de la perturbación va a ser distinta de cero porque, bueno, cuando hablo de la traza de la perturbación, hablo de toda la perturbación. Esta es la parte espacial nada más, ¿no? Entonces, la traza de la perturbación, bueno, esta era la relación entre la perturbación con barra y la perturbación sin barra, y eso daba lugar, si ustedes recuerdan, a que la traza de H era menos la traza de H barra. Bueno, y entonces de aquí se ve que cuando uno, bueno, en fin, baje un índice y sume, lo que va a pasar es que al bajar un índice, con la asignatura que usa Carroll no pasa nada, porque usa la asignatura menos, más, pero aún si usáramos la otra asignatura cambiarían los dos signos. Entonces, lo único que pasa es que o no cambian los signos al bajar uno de estos índices espaciales, o cambian todos. A los efectos de calcular la traza da lo mismo porque cambien o no cambien los signos, estas dos cosas sumadas van a ser cero. Entonces la parte espacial no contribuye a la traza, pero la parte temporal hay que calcularla, como dijimos antes. Sabiendo la parte espacial, ir a calcular la parte temporal, que en este caso es lo que precisamos para completar la traza, calcularlo usando las propiedades que emergen del gauge de Lorentz. Y de ahí va a salir que la traza es distinta de cero. Todo esto lo digo solamente para indicar que estamos trabajando en el gauge de Lorentz, sí, pero no con traza nula. No es el gauge TT que habíamos mencionado en el caso de la propagación de ondas gravitatorias, que usábamos el gauge TT de traza nula y transversal. No obstante, ustedes saben que uno puede cambiar el gauge haciendo un cambio de carta, y si quieren saber cómo llegar al gauge TT, vayan al problema 32 del JURUS, y ahí van a encontrar. Bueno, entonces eso nada más, que no estamos en el gauge TT.
Una cosa interesante para remarcar en este problema de ejemplo que hemos hecho, que es el más sencillo que se nos puede ocurrir para ejemplificar la radiación cuadrupolar de ondas gravitatorias, una cosa interesante para remarcar desde el punto de vista físico es el carácter esencialmente no magiano de este resultado. Yo estoy diciendo, si tengo dos cuerpos rotando alrededor del centro de masa común, hay un efecto físico que es la emisión de una onda gravitatoria. Y la hemos calculado. Ahora, estos dos cuerpos están solos en el universo. ¿Respecto de qué rotan? Bueno, nuevamente, la solución completa, en realidad, involucra condiciones de contorno. Estamos pensando que en el infinito la solución se comporta de determinada manera, es una solución de tipo retardado. Es decir, no es como Mach hubiera querido que la distribución de materia determina los efectos gravitatorios inerciales. Acá yo tengo que la distribución de materia por sí sola no determina la solución. Podríamos tener también una solución avanzada. Es decir, las soluciones de las ecuaciones de Einstein están determinadas, sí, por la distribución de energía-materia, y eso sí es magiano, pero no es solamente eso lo que las determina. Bueno, entonces, si por Mach fuera, esto sería una rotación respecto de nada y no tendría que verse ningún efecto gravitatorio inercial. Bueno, vamos a hacer acá el intervalo hasta las 4 menos 5. Bueno, vamos a hablar de la energía que transporta una onda gravitatoria. Y claro, hemos hecho a menudo la analogía con las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas sabemos que tienen asociada una densidad de energía local, es decir, en cada punto del espacio hay un valor de campo eléctrico y un valor de campo magnético, y la energía, la densidad de energía va con la suma de los cuadrados de E y de B. Ahora, en relatividad general, hay un detalle. Lo que debería jugar el papel de E y de B deberían salir de las derivadas de la métrica. La métrica estaría actuando como potencial, en el sentido de que estamos resolviendo la ecuación de ondas para la perturbación H, D'Alembertiano de H igual a la fuente, etc. Entonces, H está jugando el potencial y las derivadas de H deberían jugar el papel que juegan los campos E y B para calcular la energía de la onda electromagnética. Sin embargo, las derivadas de H, las derivadas de la métrica, se pueden anular localmente con un cambio de carta adecuado. En cada evento del espacio-tiempo puedo elegir una carta tal que las derivadas de la métrica se anulen en ese evento. Y entonces eso hace difícil hablar de una energía asociada a la onda gravitatoria o al campo gravitatorio en general, localizada en cada evento. En realidad, en relatividad general, se definen nociones globales de energía para soluciones que sean asintóticamente planas. Hay definiciones que son enteramente adecuadas, pero que son globales, que se calculan con integrales en el infinito, por ejemplo, para la solución de Schwarzschild o para la solución de agujero negro rotante que veremos en la próxima clase. Lo mismo ocurre con el concepto de momento angular, bueno. Pero uno podría pensar que, como en este caso estamos trabajando en la aproximación lineal, donde la perturbación H se ve como un campo que vive en una geometría que actúa como un background, que es la geometría de Minkowski, como un fondo, que en ese fondo H es un campo, y entonces a ese campo H, en ese fondo de Minkowski,
debería podérsele definir una energía localizada, como ocurre con otros campos en el espacio-tiempo de Minkowski. ¿Por qué no? Bueno, entonces, si queremos perseguir esta idea, tenemos que tener en cuenta, como dijimos, que en el caso electromagnético la energía va con los cuadrados de los campos. Y entonces, para perseguir esta idea de definir una energía asociada a la onda electromagnética, habría que llegar al orden siguiente en las perturbaciones H. Habría que considerar términos cuadráticos en las perturbaciones. Esto es, en primer lugar, deberíamos readaptar la aproximación que hicimos hasta acá, continuarla, para llegar por lo menos hasta términos cuadráticos. Estos términos nuevos que estamos agregando son entonces de orden de los anteriores, que vamos a indicarlos con H1, del orden H1 cuadrado. Esos términos son los que vamos a llamar H2. Y entonces, así como habíamos desarrollado el Ricci al orden lineal en la perturbación, ahora también tenemos que continuar el desarrollo de Ricci para tener en cuenta los términos cuadráticos en la perturbación. Entonces el Ricci lo vamos a tratar también de esta manera. El Ricci que entra en las ecuaciones de Einstein, claro, para escribir las ecuaciones de Einstein y volver a resolver. Entonces el Ricci va a ser el Ricci que ya calculamos, ese Ricci linearizado, que es esta expresión que ya obtuvimos oportunamente, más los términos cuadráticos que habrá que calcular. Bueno, esos términos cuadráticos están ya calculados acá. Fíjense que estos términos cuadráticos incluyen tanto derivadas primeras al cuadrado, como derivadas segundas multiplicadas por la perturbación. En cambio, este otro, el R1, incluía solo derivadas segundas multiplicadas, bueno, derivadas segundas de la perturbación, era lineal en la perturbación, multiplicadas por Minkowski. Bueno, entonces, las ecuaciones de Einstein de vacío, que es lo que resolvemos cuando propagamos ondas en vacío, se deberían escribir o se deberían satisfacer orden por orden. Esto es, el primer orden ya lo hemos resuelto. Ya sabemos que H1 cumple las ecuaciones de Einstein de vacío, es decir, cumplen en anular el tensor de Ricci, cumplen en anular el tensor de Ricci linearizado que hemos escrito acá. Eso era lo que habíamos resuelto en su momento cuando estudiamos la propagación de ondas gravitatorias. Al segundo orden, ¿cuáles son los términos que deberían, cuál es la ecuación que debería quedar al segundo orden? Insisto, las ecuaciones de Einstein se tienen que cumplir a cada orden. Al primer orden es lo que ya estudiamos, y los términos de segundo orden se resumen en términos de dos tipos. O bien, términos que se calculan con R1, pero donde entra ahora H2, la nueva parte de la perturbación, la que es cuadrática en H1, o bien términos que vienen de R2, pero calculados con H1, porque si acá pusiera H2 ya me paso del orden al que quiero resolver. Entonces, vamos a usar esta última ecuación para armar una suerte de ecuación de Einstein en este sentido. Yo de acá voy a despejar R1 como menos R2, es decir, R1 evaluado en H2 como menos R2 evaluado en H1. Y voy a escribir una suerte de ecuación de Einstein para H2. ¿Qué quiere decir esto? La ecuación de Einstein tiene el tensor de Ricci menos un medio de la métrica por el escalar de Ricci, la traza del tensor de Ricci, el escalar de curvatura, que lo puedo obtener también de acá. Si R1 en H2 es igual a menos R2 en H1, bueno, lo mismo pasa al tomar la traza y calcular el escalar de curvatura. Entonces quiere decir que R1
digamos, el tensor de Ricci evaluado 1, evaluado en H2, menos un medio de el Minkowski, por la aproximación que estoy considerando, de el R, el escalar de curvatura a orden 1 evaluado en H2, es igual, por esta igualdad de que todo esto es menos R2 en H1, es igual a todo esto. Entonces, hasta acá no hice gran cosa. Es lo mismo que tengo escrito acá arriba y parece que lo estoy complicando. Pero el espíritu de esto es pensar que estoy frente a una ecuación de Einstein para H2 lineal, porque R1 es lineal, donde aparece una fuente que se calcula con H1. La intención que tiene esto es pensar a este segundo miembro como una suerte de tensor de energía-momento asociado a H1 que actúa como fuente para las perturbaciones al orden siguiente. Entonces, todo esto que nos apareció acá, que para hacer el tensor de energía-momento tendría que estar multiplicado por K, entonces multiplico y divido por K, y entonces lo que oficia de tensor de energía-momento es este personaje. Uno podría decir que a la luz de esto, la perturbación al orden más bajo transporta una energía que se calcula de esta manera. Entonces, podríamos resumir todo esto diciendo que si yo tengo una métrica que en una carta se puede escribir de esta manera, la perturbación H cumple con esta ecuación, donde el H1 que está acá es la solución de la ecuación homogénea. Fíjense que esta es una ecuación lineal, porque R1, como dije, es lineal. Es una ecuación lineal para H. Tiene solución de la homogénea y, bueno, y la solución más general, de la homogénea, y a lo que tendría que sumarle la solución particular, que es la solución que resulta de esta fuente. Y esta fuente se calcula con la solución de la homogénea. Esta fuente entonces sería el tensor de energía-momento que quiero poner a prueba, a ver qué propiedades tiene y si llega a un resultado satisfactorio o no. Acá no necesito poner si es H2, como lo había puesto hasta acá, porque aunque fuera H1 más H2, como H1 es solución de la homogénea, H1 anula directamente este miembro por separado, dada la linealidad de la ecuación que quedó. Bueno, es fácil verificar también que tenemos conservación automática, es decir, que este miembro tiene una derivada que se anula idénticamente y que por lo tanto obliga a la conservación de ese tensor, ese supuesto tensor de energía-momento. Bueno, claro, para llamar tensor a este personaje, tendría que tener las propiedades de que se transforme adecuadamente ante cambio de carta. Ahora, esa propiedad no la va a tener porque en el tratamiento que estamos haciendo, de la aproximación lineal primero y bueno, después esta segunda aproximación, no podemos admitir cartas arbitrarias. Porque si yo admito una transformación arbitraria de coordenadas, entonces la métrica que había descompuesto en la métrica de Minkowski más una perturbación, en una nueva carta arbitraria no se va a ver descompuesta de esa manera. Así que esa propiedad no la tiene, pero tampoco podríamos esperar que la tenga. En cambio, este personaje, T minúscula, sí es tensorial ante transformaciones de Lorentz, porque las transformaciones de Lorentz dejan la métrica de Minkowski igual, y por lo tanto, si yo encontré una carta donde la métrica se descomponía en la de Minkowski más una perturbación, haciendo una transformación de Lorentz de las coordenadas, se va a seguir descomponiendo en Minkowski más una perturbación. Así que, por lo menos le quedó ese aspecto tensorial a este personaje.
Ahora, el problema no es si se comporta tensorialmente ante cambios generales de coordenadas, que no se comporta y está bien que no se comporte. El verdadero problema, el obstáculo que tiene todo este tratamiento para inventarnos un tensor de energía-momento asociado a H1, es que este personaje no tiene invariancia de gauge. La aproximación lineal tenía una invariancia de gauge que nos permitió fijar el gauge como el gauge de Lorentz. Acá todavía no lo hemos hecho en este desarrollo. Es decir, todavía tendríamos que tener la libertad de gauge completa. Recuerden que la aproximación lineal tenía esta libertad de gauge. Pero este personaje no tiene invariancia de gauge ante esta libertad, porque este personaje T y J se construye con R2. Y quien tenía esa libertad de gauge, de donde emanaba esa libertad de gauge ante estas transformaciones, era R1. Entonces, esto sí ya pasa a ser una cosa molesta y una cosa donde nos apartamos completamente de la analogía con el electromagnetismo, porque en el electromagnetismo, como dijimos, la densidad de energía se calcula con E cuadrado y B cuadrado, y E y B son invariantes de gauge. Pero claro, volvemos a lo que decíamos al comienzo. No podemos esperar encontrar una densidad de energía localizada en gravedad, porque las derivadas de la métrica se pueden anular localmente mediante un cambio de carta. Entonces, eso ya es algo muy diferente al caso electromagnético. Yo no puedo anular E y B haciendo una transformación de gauge. Entonces, bueno, no perdamos las esperanzas, que algo todavía se puede hacer. Y entonces, tal vez lo que ocurre en gravedad es que en lugar de pretender tener una definición de energía localizada, la información que se requiere para construir el concepto de energía no puede recogerse en un evento, pero tal vez sí en una vecindad de cada evento, promediando el comportamiento del campo en una vecindad. Una vecindad que tendría que tener un tamaño de, bueno, algunas longitudes de onda. Por lo menos una longitud de onda para que tenga sentido ese promedio. Entonces, vamos a intentar este camino de tratar de promediar el personaje que utilizamos para definir el tensor de energía-momento, promediar este personaje, a ver si recuperamos la invariancia de gauge, ya no para el personaje en cada evento, sino para el promedio del personaje. Entonces, a los fines de ir simplificando el promedio, cualquier derivada de una cantidad que es oscilante, promediada va a dar 0. Entonces, ateniéndonos a esto, cada vez que encuentro un término, digamos, de este tipo, que los hay en los desarrollos que estamos haciendo, bueno, puedo usar integración por partes también, esto es otra cosa, porque claro, al hacer la integración por partes estoy tirando el término de la derivada de A por B. Pero si A por B es una cantidad que oscila, bueno, entonces vamos a integrar por partes así. Hay términos en R2 que tienen la forma H por derivada segunda de H, ya lo hemos señalado eso. Y entonces, haciendo una integración por partes, esos términos se reconvierten a términos cuadráticos en derivadas primeras de H, lo cual lo hace muy interesante. Bueno, todo esto va a llevar un largo cálculo, que no vamos a hacer acá, pero el resultado para el T y J promediado es esta cantidad que está acá, y se demuestra que esta cantidad sí es invariante ante las transformaciones de gauge de la aproximación lineal. Entonces, tenemos una cantidad T y J que se construye con el H de la aproximación lineal, que se construye con H1, y que además tiene la invariancia de gauge de la aproximación lineal. Entonces ya estamos mejor para intentar definir
la energía de la onda gravitatoria de la aproximación lineal con este personaje. Bueno, aceptando que siempre es elegible el gauge TT, es decir, que podemos hacer cero la traza, y por lo tanto acá que está la derivada de la traza, este término no va a estar. Y bueno, y este se va. Y por otro lado, en el gauge de Lorentz, si la traza es cero, el gauge de Lorentz queda directamente así, y entonces este otro término se va. Y en ese caso, aceptando que es posible pasar al gauge TT, solo queda el primer término. Y esto sí tiene una forma muy agradable de tensor de energía-momento. Entonces, vamos a aplicar esta expresión para calcular la energía-momento transportado por la onda plana. La onda plana tenía esta forma. Este era el tensor de polarización de componentes constantes. Y recuerden que en el gauge TT, bueno, primero derivemos la onda, promediemos, va a quedar un promedio de una función trigonométrica al cuadrado, ese promedio va a dar un medio. Y bueno, para una onda que se propaga en la dirección X, como habíamos visto, este tensor de polarización solo tiene componentes en la parte transversal, es decir, en la parte IZ, y además tiene traza nula por el gauge que hemos elegido, se anulan la suma de las componentes de la diagonal, y el propio vector K que aparece acá porque, bueno, como tengo que derivar la perturbación, al derivar el coseno me salen factores K acá afuera, el vector de onda K para la propagación en X tiene esta forma, y todo eso hace que el tensor de energía-momento de la onda plana sea así. ¿Qué quiere decir esto? Que el tensor de energía-momento de la onda plana tiene el siguiente comportamiento. Hay una densidad de energía, hay una presión, hay un flujo de energía en X, que es la dirección de propagación, y el resto es cero. Bueno, muy bien, entonces vamos a aplicar esto que obtuvimos para volver al ejemplo de la estrella binaria y calcular cuál es la energía que se lleva a la onda gravitatoria radiada. Esa energía que se lleva a la onda gravitatoria radiada, por conservación de la energía, tendrá que ser energía mecánica que pierde la estrella binaria. La estrella binaria tiene una energía mecánica compuesta de la energía cinética del movimiento de las estrellas más la energía potencial gravitatoria, con la aproximación newtoniana que habíamos usado en su momento. Bueno, esa energía mecánica no puede conservarse porque ese sistema está emitiendo radiación, y esa radiación transporta energía. Entonces, vamos a calcular por un lado la energía y la potencia emitida en ondas gravitatorias por ese sistema binario. Entonces, la energía contenida en la radiación gravitatoria en cada instante se calcula integrando la densidad de energía en todo el espacio. ¿De dónde sacamos la densidad de energía? Y bueno, del tensor de energía-momento de la onda que acabamos de calcular. Esto sería para una onda plana, ¿no? El flujo de energía por unidad de tiempo. Bueno, el flujo lo calculo usando las componentes temporal y espacial del tensor de energía-momento. Y si yo quiero calcular el flujo de energía por unidad de tiempo, puedo integrar T0i, que es el flujo de energía por unidad de tiempo y unidad de superficie atravesada, lo puedo integrar en una superficie esférica en el infinito, y entonces así tengo la energía emitida por unidad de tiempo. Entonces, eso es la potencia, la energía emitida por unidad de tiempo, la integro en una esfera, una superficie esférica que está en el infinito, así que uso el elemento de superficie de la esfera, r² seno θ de θ de φ. Esta es la normal,
la superficie esférica, que la puedo escribir de esta manera. Bueno, esto hay que calcularlo, y para el caso de la estrella binaria, y bueno, hay que pasar a la onda al gauge TT, imaginar que en el infinito la onda se comporta como una onda plana, etcétera, etcétera. Se calcula y da esta potencia. Da esta potencia que está acá. El ómega, ya teníamos el valor de ómega, lo podemos reemplazar. La potencia queda expresada de esta manera. Recuerden que m era la masa de cada estrella y r era el radio de la órbita del sistema binario alrededor del centro de masa. Entonces, bueno, esta emisión de energía a través de que se lleva las ondas gravitatorias emitidas, como dije, tiene que tener consecuencias sobre la energía mecánica del sistema. Y eso se observó ya hace varias décadas. Se observó en primer lugar con este púlsar binario. Un púlsar binario es un sistema binario de dos estrellas, pero una de las estrellas es un púlsar. ¿Un púlsar qué es? Un púlsar es un objeto compacto, es una estrella que colapsó para llegar al estado de estrella de neutrones. Y entonces, bueno, en ese colapso, si el sistema rota, si tiene momento angular, en el colapso la velocidad de rotación es cada vez mayor. Y entonces, bueno, se forma una estrella de neutrones en rotación rápida. Estas estrellas, las llamadas púlsares, poseen además una emisión electromagnética muy colimada, una emisión concentrada en una dirección, y como la estrella está girando, si esa dirección pasa por delante de nuestra visual, en ese momento recibimos un pulso electromagnético. Sigue girando y cuando vuelve a pasar por nuestra visual, otro pulso. Y entonces la velocidad de giro, de rotación del pulsar, se revela en la periodicidad del pulso que recibimos. Es decir, el pulsar se comporta como un faro. Bueno, ese pulso está en ondas de radio. Precisamente esta denominación PSR que se usa para los púlsares proviene de Pulsating Source of Radio, y este número que está acá es un número que nos da la posición en la bóveda celeste. Entonces, este púlsar fue estudiado sistemáticamente durante mucho tiempo, y de la observación resultan todos los parámetros que definen el sistema. Por ejemplo, se vio que los pulsos emitidos desde el punto más alejado de la órbita del púlsar, alejado respecto de nosotros, llegaban 3 segundos atrasados respecto de los que se emitían desde el punto más cercano de la órbita. A su vez, la velocidad orbital se obtuvo de los corrimientos Doppler al rojo y al azul, según si el púlsar venía hacia nosotros o se alejaba de nosotros. En fin, eso permitió determinar que el púlsar está, es decir, todo ese tipo de observaciones permitió determinar que el púlsar está ubicado a unos 7 kiloparsec, que está dentro de nuestra galaxia, que la masa del púlsar es aproximadamente una masa solar, un poco más grande. Su compañera tiene una masa muy similar. El periodo orbital es de casi 8 horas. El periastro, es decir, el acercamiento máximo entre las dos estrellas, el púlsar y la estrella compañera, es aproximadamente igual al radio del Sol. Y el apastro, es decir, están muy juntos, ¿no? Y el apastro es unas 5 veces mayor. Es decir, la órbita es muy elíptica, no es una órbita circular como la que usamos nosotros en nuestro ejemplo. En estas condiciones, donde estos cuerpos están tan cerca y se influyen entonces gravitatoriamente mucho, y por lo tanto los efectos de relatividad general son importantes, en particular la radiación de ondas gravitatorias, el corrimiento del periastro resulta ser 35.000 veces el de Mercurio. El periodo del púlsar
esta estrella de neutrones en rotación rápida es de 59 milisegundos. En 59 milisegundos hace una vuelta completa el púlsar sobre su propio eje. Bueno, entonces, con estos datos uno puede ir a esta expresión y, a pesar de que la órbita no es circular, usarla para estimar o corregirla, se la podrá corregir, pero podemos usarla, en nuestro caso, para estimar la energía emitida por unidad de tiempo en ondas gravitatorias. El resultado es de unos 10 a la 24 watts. Por otro lado, la energía mecánica del sistema, como dijimos, es la energía cinética. Omega por R es la velocidad de cada cuerpo en el movimiento circular. Y como son dos cuerpos, entonces cada uno contribuye con un medio de m por omega r cuadrado. Bueno, me queda entonces que el un medio se cancela. Y esta es la energía potencial gravitatoria, con 2r la distancia entre los cuerpos. Usando la ecuación de movimiento, bueno, esto ya hemos visto cómo usar la ecuación de movimiento, sale esta relación, que me permite reemplazar acá omega, sumar lo que tenemos aquí, y resulta que la energía mecánica se expresa en función del radio de la órbita de esta manera. Por lo tanto, si la energía mecánica está disminuyendo, y vean que este número es negativo, ¿no? Para que la energía mecánica disminuya, el radio tiene que disminuir, así este número se hace más negativo. Es decir, los cuerpos se van acercando hasta que finalmente van a colapsar formando un único objeto. Entonces, la potencia emitida en ondas gravitatorias, que la calculamos como un valor positivo, se tiene que igualar a menos la derivada de la energía mecánica respecto del tiempo, porque la derivada de la energía mecánica es negativa, se pierde energía mecánica. Esa derivada da esto que está acá, y entonces el valor de P, que veníamos obteniendo de esta manera, hay que igualarlo con el resultado de esa derivada, me queda esto que está acá, y simplificando lo que se pueda simplificar, sale la variación relativa del radio de la órbita por unidad de tiempo, que da menos 6 por 10 a la menos 18, 1 sobre segundo. Como hay una relación entre R y omega, que es esta que está acá, esto se traduce también en un resultado para omega punto sobre omega. Entonces, esto es la variación relativa de R. Bueno, uno dirá, es muy poquito, esto es indetectable. Sin embargo, es un efecto acumulativo. El radio de la órbita va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y cada vez se hace más chico. Entonces, si este fenómeno, si este púlsar se lo observa a lo largo de mucho tiempo, y se lo observó a lo largo de una década y después se lo siguió observando, se puede ver si el resultado de la variación del radio de la órbita se ajusta o no a este resultado que proviene de la relatividad general, que proviene de cuánta energía se llevan las ondas gravitatorias radiadas. Y la observación dio perfectamente bien, y fue la primera observación de un fenómeno de radiación de ondas gravitatorias, aunque fue una observación indirecta. No se observó la onda gravitatoria en sí, como se las observa desde 2015 a través de los interferómetros, pero se observó una consecuencia directa de la emisión de la onda gravitatoria, la pérdida de energía mecánica del sistema que está emitiendo. Y por esa observación, entonces, los descubridores, Halsey y Taylor, recibieron el premio Nobel en el 93. Bueno, luego de este púlsar, muchos otros fueron estudiados y todos se ajustan perfectamente bien al resultado de relatividad general. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.